está aumentando en el número de contagios. Ayer hablamos con médicos que trabajan en las zonas de terapia intensiva y están muy preocupados. Y en la edición nocturna de Telediario, el doctor Lucas Stefanini, que es el médico que tiene a la cabeza la estrategia epidemiológica de la municipalidad, también llamó la atención sobre esto, sorprendido porque los contagios no cesan, y dijo que si se continúa con este ritmo de contagio vamos a estar muy cerca de un colapso sanitario e incluso la posibilidad de que pacientes tengan que ser trasladados a algunas otras localidades. Bueno, Martín, creo que estamos en condiciones de consultar al secretario de Salud. Allí lo estamos viendo, al doctor Marcelo Ferrario. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que está trabajando a full, así que valoramos esta entrevista con usted. ¿Cómo ve la situación de Río Cuarto, doctor? Buen día, ¿cómo están Martín, Vanina? Bueno, la situación es la que venimos manifestando desde hace días atrás, y diría semanas donde veníamos diciendo que si bien los casos en la ciudad no se daban, iban a llegar, y cuando empezaron a llegar dijimos que esos casos iban a ir en aumento, y de hecho eso es lo que está ocurriendo no solamente en la ciudad, sino en toda la provincia, y también lo han visto a nivel del país. El presidente ayer dio una alarma de esto, y lo que nosotros estamos viendo en la trazabilidad que hacemos en la ciudad es que estos casos en su gran mayoría siguen teniendo relación con las reuniones sociales, y también hemos visto en los últimos días que hay un aumento en la pérdida o el abandono por parte en el sector laboral de lo que son las medidas de bioseguridad, sobre todo en los momentos de descanso que tienen en la actividad laboral. Me refiero a cuando tienen un momento para un refrigerio o en algunos casos un almuerzo, donde se juntan en un lugar para realizar ese descanso, dejan de tener el distanciamiento social, de usar el tapaboca, y también en algunas situaciones hasta nos han comentado que han compartido alguna bebida como el mate. Doctor, lo planteábamos al comienzo con Martín, el temor de que el sistema de salud colapse, ¿sí? ¿Ustedes consideran, están evaluando algún tipo de medida como el retroceso de fase? ¿Qué están midiendo desde la municipalidad? Nosotros nos hemos venido preparando en la provincia desde hace muchos meses. De hecho, la provincia ha triplicado el número de camas y el número de respiradores. En la ciudad, cuando no teníamos este brote, hemos recibido pacientes derivados desde Villa María, desde Montevideo, y cuando empezamos con el brote también recibimos pacientes de las localidades de Vicuña Maquena, de Coronel Molde y de San Basilio, dándoles a todos la necesidad de cama que pudiera haber. Y en el mismo sentido, para la provincia la salud es una sola, ni pública ni privada. Y si Río Cuarto se encontrara en una situación de necesidad de camas, va a ocurrir lo mismo en toda la provincia. Si tenemos que derivar pacientes a la ciudad de Córdoba o a Villa María porque tengan una necesidad concreta y precisa, lo vamos a hacer, como también lo hicimos cuando recibimos de otras localidades. En ese sentido, las camas están garantizadas. El sistema de salud, tanto público como privado, viene haciendo un gran esfuerzo, y sobre todo en estos días. Por eso a veces cuando uno escucha de que ciertas personas que tienen relación con conducción dirigencial y que pudieran estar relacionadas con la salud manifiestan que no nos hemos preparado, la verdad que nos duele, porque hemos venido trabajando muy fuerte, muchas personas, mucha gente que son los que yo llamo los verdaderos héroes de esta pandemia, que no son conocidos, pero que todos los días están ahí para hacer una trazabilidad, para hacer un llamado al que lo necesita, al que dio positivo, para atender en una clínica, en el hospital. Y la verdad que
decir que no nos hemos preparado cuando la provincia ha triplicado el número de camas, el número de respiradores, y hasta el día de hoy le ha venido dando respuesta tanto en el sector, ya sea privado o público, para que esas camas estén, la verdad que duele mucho. Y acá hay que entender una cosa, que nosotros no estamos solamente tratando al COVID-19, acá estamos tratando todas las patologías no COVID y las que son propias también de la época. Doctor. Cuando una persona tiene un infarto o tiene un accidente cerebrovascular, también necesita una cama. Y esas camas estuvieron y van a seguir estando, y las provincias las ha garantizado. Doctor, sí, hemos escuchado también al gobernador Juan Schiaretti la semana pasada dando números, e incluso números de ocupación que no parecen tan abultados, pero es una situación controlada la de Córdoba. Los profesionales médicos han mencionado que el problema en realidad hoy no está en los recursos como los respiradores o las camas, sino que está en el recurso humano. ¿Cómo nos encontramos en ese sentido aquí en Río Cuarto? Bueno, la verdad que los terapistas es una especialidad que en todo el país el número no es un número muy importante. En el mundo no estábamos preparados para la pandemia que estamos viviendo. Y hemos visto en ciudades y países de primer orden en la salud, como son España, Italia, Francia y el mismo Estados Unidos, tuvieron una crisis sanitaria. Primero, de no tener los recursos y los insumos, no solo referidos a las camas, sino también a los de protección. Y en segundo término, a los profesionales de la salud, no solo médicos, sino también enfermeros y kinesiólogos. Imagínense si eso no va a pasar en nuestro país. Lo que nosotros nos han permitido estos meses, como lo ha dicho el presidente y lo ha dicho el gobernador, es prepararnos para tener todos los insumos de principalmente protección que necesita el profesional de salud, aumentar significativamente el número de camas y de respiradores, y de hecho también en el hospital médicos de otras especialidades como de clínica médica o internistas, y también los anestesiólogos han hecho rotaciones por los servicios de terapia intensiva para estar preparados y capacitados en el momento que sea oportuno la utilización de estos respiradores, que es cierto tiene que ser utilizado por profesionales capacitados, y Doctor. en ese sentido nos hemos venido preparando. El recurso humano es poco, sí, es poco, pero es poco en todo el país. Y yo creo que esta pandemia ha puesto al mundo para que replantee sus sistemas de salud, tanto públicos como privados, para un futuro. Doctor, ¿han planteado ustedes como para aplanar esta curva de contagios, retroceder de fase en la ciudad? Mire, Vanina, esto viene siendo muy dinámico. Los protocolos, desde los primeros casos allá por el mes de marzo a hoy, han cambiado incluso a veces hasta 2 o 3 veces en el día. Con respecto, hoy tenemos protocolos de alta del personal de salud que no teníamos la semana pasada. Sí. Y eso va en función de estos estudios epidemiológicos que se van haciendo de acuerdo al aumento de número de casos, y así se van tomando las determinaciones o las mejores medidas que uno cree conveniente, no solo para controlar el aumento de número de casos, sino también para ir manejando el sistema de salud. Y claro, por eso le preguntaba, doctor, ¿no? En vista... si me permite, doctor, terminar la pregunta. En vista de la explosión de casos, el número récord que tuvimos ayer, si ustedes no están planteando, aunque sea por una semana, 15 días, no sé cuánto sería lo que corresponde, volver a fase 1 hasta que se amesete esta curva. Nosotros en la ciudad lo que hemos hecho es reducir el horario de las actividades a las 20 horas. Estamos recién cursando 4 días de esta medida, vamos a evaluarlo nuevamente el fin de semana, y como bien le dije, es muy dinámica esta situación. Claro. Nosotros sabemos que también la situación social es difícil, es complicada, entendemos a todos los sectores, pero lo estamos analizando hora a hora, día a día. Y acá es fundamental que toda la población esté comprometida. Estamos notando que no siguen respetando las medidas que les estamos pidiendo. Se olvidan del distanciamiento social, se olvidan del tapaboca, no se mantienen las medidas de higiene, y lo peor aún es que se siguen haciendo reuniones sociales.
cuando hacemos la trazabilidad de los contactos estrechos, la mayoría nos comenta o nos dice que han tenido reuniones 5, 6, 7 días antes con personas que hoy son positivas y sabemos que no están permitidas. Es muy importante acá la responsabilidad y el compromiso social. Yo sé que la gente está cansada, sabemos que están cansados, pero en este momento donde tenemos un crecimiento importante del número de casos, eso es fundamental, porque usted paraliza una ciudad una semana, 10 días, pero si se siguen haciendo las reuniones sociales como se están haciendo, no logramos tener una parálisis total de esta gente que sigue circulando, aún usted disminuyendo horarios o volviendo a fase 1. Claro. Doctor, me gustaría entrar en una cuestión de datos, pero son preguntas recurrentes y quizás nos permitan también mostrar de qué forma se está comportando el coronavirus y qué es lo que estamos logrando. ¿Hay número de recuperados? ¿Sabemos cuántos de los 871 casos que hay acumulados ya han podido superar la enfermedad? Sí, nosotros al día de ayer tenemos más de 100 personas recuperadas ya, de esos 847 pacientes. Ya estamos empezando a cumplir los 14 días de cuarentena, por eso empiezan a aparecer y aumentar los números de recuperados. Depende cómo haya sido el contacto estrecho, si es conviviente o no conviviente. Y con respecto al número de pacientes internados, informado ayer por las instituciones privadas, a las 16 horas el número de ocupación de pacientes con COVID positivo sumaba 31 personas. Doctor, ¿y qué pasa? ¿Cómo ve usted el tiempo en el que tardan en llegar los resultados de los hisopados? Porque eso es importante, que estén rápido para ustedes tener un mejor diagnóstico y poder decidir qué hacer. Mire, acá lo importante es el aislamiento. Desde el primer momento que nosotros hacemos contacto con una persona sintomática o que ha sido hisopada, es el aislamiento. Los hisopados tienen una prioridad en toda la provincia que está definida por los grupos de riesgo en primer orden, que son las personas mayores de 65 años con enfermedades con comorbilidades o menores de esa edad con enfermedades con comorbilidades, el personal de salud, el personal de las poblaciones que se encuentran en lugares cerrados como pueden ser los geriátricos y el personal de seguridad. La mayor cantidad de las personas con sintomatología o que están esperando un hisopado están fuera de ese grupo y como dije, lo importante es el aislamiento y es cierto, hay una demora, a veces hasta de 5 o 6 días, pero que está referida no a este grupo de riesgo que yo le estoy diciendo, sino a este grupo que no está dentro del grupo de riesgo y es el que debe cumplir con el aislamiento domiciliario obligatorio para no seguir transmitiendo el virus y contagiando. Doctor, ¿y los laboratorios de la Universidad Nacional de Río Cuarto finalmente se van a poner en marcha la semana próxima? Sí, nosotros sabemos que este fin de semana va a estar el ministro en la ciudad de Río Cuarto poniendo en marcha ya el laboratorio para iniciar en principio con 60 lecturas de PCR por día y en función de que vayan adaptándose a la técnica porque tuvieron que hacer una capacitación en la ciudad de Córdoba, ese número se puede ir aumentando, pero aún así, por más que no deja de ser una ayuda y no deja de también de estar en la ciudad de Río Cuarto y donde se va a priorizar a este tipo de muestras que le acabo de mencionar, o sea, las poblaciones de riesgo y el personal de salud y de los geriátricos, para hacer leídas acá en la ciudad. Si no hay un compromiso social importante, serio y responsable, por más laboratorios que abramos, no van a dar abasto. De hecho, ya en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, cuando uno es positivo dentro del grupo de los convivientes, todo el grupo ya se considera positivo y no se los hisopa más. Eso es porque ha crecido tanto el número que es imposible poder tener los resultados, porque usted puede hisopar 10.000 personas, pero después hay que hacer el procesamiento de esas 10.000 muestras. Claro. Y ahí es donde la mayoría de las veces se encuentra el problema. No en la cantidad de hisopados que podemos llegar a hacer, sino en la lectura de esos hisopados, y por eso es que se da un orden de prioridades en función de los grupos de riesgo.
Bien, doctor, por último y para repasar los datos entonces, 871 casos acumulados, más de 100 personas recuperadas, internados, pacientes COVID internados solo 31, el resto están cumpliendo aislamiento en sus domicilios. Exacto, eso es hasta el día de ayer. Hoy vamos a tener, como todos los días, un nuevo informe sobre esos números en horas de la tarde. Y bueno, veremos cuál es el número que hoy tenemos de casos positivos y cuántos de recuperados. ¿Y cuántas personas han fallecido? En la ciudad de Río Cuarto, 7. 7 personas, bien. No, es importante los números, me parece que grafican muy bien la situación, permiten entender la situación, ¿no? Le agradecemos, doctor. Sí, si usted toma ese número de 800, si quiere, para hacer un número redondo, ponga 1.000 personas hoy positivas, sobre una población de 170.000 que le podríamos dar a la ciudad, estamos en el 0,52% del total de la población infectada. Pero es un número muy bajo si usted lo analiza. Y el análisis tiene que venir desde que el 80% de la población que se va a infectar lo va a pasar con síntomas leves, con un aislamiento en el domicilio, pero tenemos un 20%, que ese es el que nos preocupa. La mayoría de ese 20%, casi el 17%, va a estar en una habitación común, tal vez con un poco de oxígeno y un tratamiento sintomático. Pero un 3%, un 4% va a tener que ir a terapia intensiva. Y ahí es donde el equipo de salud se ve más resentido y donde nosotros queremos que todos tengan un respirador. Porque no nos olvidemos que no estamos tratando solamente el COVID. Los accidentes cerebrovasculares, las personas infartadas, las cirugías oncológicas de urgencia se siguen haciendo, también necesitan de terapia intensiva y también pueden necesitar de un respirador. Bien, doctor, ha sido muy amable y muy claro en su diagnóstico y en sus palabras. Muchas gracias por este tiempo con Telediario. Gracias a ustedes por la nota. Yo les pido que siempre llevemos las noticias correctas, que transmitamos tranquilidad. Lo peor que nos puede pasar es entrar en miedo, el miedo lleva al pánico y eso no le trae ningún beneficio a nadie y estamos para responder las veces que sean, tanto el doctor Stefanini como yo hemos estado a disposición y todo el equipo de salud, sepan, tanto que público como privado, está trabajando día a día para salir de esta situación todos juntos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.